México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato, sección 12. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y Pepe, como le dicen afectuosamente sus compañeros de establo, pues nos referimos a José Córdoba Montoya, pasó a ser asesor del tecnócrata por excelencia de los Chicago Boys. Mexican Curious, Francisco Gil Díaz, quien a la sazón ejercía la dirección de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicándose ya dentro de una de las dos secretarías que por entonces ejercían la función rectora de la economía nacional. Lo que ocurría antes de que los tecnócratas arribasen a la presidencia, preparándose la transformación desde dentro de las secretarías ubicados en divisiones inferiores. Para 1980, José Córdoba ya estaba colocado al lado de Carlos Salinas de Gortari en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Para cuando Salinas fungía como director de Política Económica y Social, ubicándose a Córdoba Montoya en la Dirección de Planeación Regional, en esa otra Secretaría dirigente de la Economía Nacional, siendo a la vez asesor del PRI y militante del partido sin ser mexicano. Pero faltaba más. Pepe era muy querido y apreciado, cual eminencia gris de la programación neoliberal en ciernes. Tecnócrata que arribó de Stanford para hacer equipo con la generación renovadora que pasa a encabezar Carlos Salinas, llegando a relevar a su mentor en la propia Dirección de Política Económica y Social en dos ocasiones, 1982, 83 y 1985-87, departamento que tenía la función clave de efectuar el diagnóstico económico y social del país para proponer alternativas de políticas de desarrollo y analizar las prioridades económicas y sociales de la política de desarrollo, puesto operativo idóneo para implementar los cambios estructurales en las instituciones administrativas de México, lo que indica que era el tecnócrata consentido de Carlos Salinas, proyectándose al sexenio del usurpador como su brazo derecho, nacionalización express en su favor, la que se le otorga el 10 de mayo de 1985. Con qué ternura y madrazo para México, siendo tal la consideración a su relevancia como partícipe primordial en el relevo que los tecnócratas priistas procedían a efectuar en México, que Salinas lo distinguió con un cargo de la mayor importancia, siendo capaz de crear una oficina inusitada en las estructuras del Estado Nacional para otorgarle un puesto de máximo poder, que por acuerdo presidencial se crea para él la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República, el 7 de diciembre de 1988. Teniendo su despacho en la residencia oficial de Los Pinos, contiguo al del presidente, virtualmente una supersecretaría que equivalía a instaurar un vicepresidente para respaldar el poder autócrata que Salinas comenzaba a establecer. Auténtica supersecretaría con facultades de inmiscuirse en prácticamente todos los órdenes de la administración pública interna y externa. Formalmente, Córdoba Montoya coordina, asesora y supervisa las actividades de la Presidencia de la República y controla todo lo que la rodea y surge de ella. Su campo de acción es más que amplio, abarca todo, desde asesorar al presidente, hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y órdenes presidenciales, verificar los programas e instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, coordinar y hacer el seguimiento de los acuerdos de los gabinetes especializados, económico, agropecuario, bienestar social, política exterior y seguridad nacional, coordinar y administrar al personal y los recursos financieros y materiales asignados a la presidencia, realizar la crónica escrita y fílmica del quehacer del gobierno de la República y adicionalmente las demás que le encomiende expresamente el titular del Ejecutivo Federal según la fracción 12 del artículo 2 del acuerdo que creó esa oficina. Sin lugar a dudas, una disposición presidencial anómala y aberrante para la Constitución política mexicana. Acorde con su función de gestor externo,
de la contrarreforma neoliberal en México, Córdoba Montoya guardaba un perfil bajo al interior del país, descollando por el contrario en el extranjero, tal y como lo describen los reporteros de Proceso, discreto y alejado de los reflectores en México, protagonista estelar en el extranjero. Así, las relaciones establecidas por el PRI de los tecnócratas, Córdoba Montoya pasa a realizar todo tipo de actividades y gestiones importantes durante la gestión salinista. El muy simpático doctor Otto Granados lo dijo, en su condición de virtual vicepresidente, malinchismos y malinchistas incluidos, tuvo destacada actuación en la renegociación de la deuda en 1989, en un momento difícil por la cerrazón de los acreedores. En aquel momento, pudiéndose llegar a un punto de ruptura por la intransigencia de los banqueros, provocando que Pedro Aspe y Ángel Gurría, dos piezas claves en la tecnocracia salinista, estuviesen por suspender el pago de intereses si no se aflojaba en las cargas. Cuando que, trompetazos, se hace sentir la presencia del brazo derecho de Salinas, enviado especial para limar asperezas y mediar en el desacuerdo. Y Pepe, como cabal funcionario de la política económica salinista, declaró estar en contra de la suspensión de pagos, por lo que se procedería a reiniciar conversaciones tendientes a concertar un nuevo acuerdo y a seguir cumpliendo como tributarios. El salinato, la continuidad neoliberal en pleno, enajenando los bancos. En un viraje repentino que rompía con el uso forzado de la banca nacionalizada, la herencia maldita para los neoliberales del sexenio de López Portillo, asimismo obligada ante el saqueo de las arcas públicas cortesía de los banqueros mexicanos, Salinas procede a contradicho de la aceptación discursiva que hasta ese entonces venía él mismo pregonando, que por decisión propia pasa a retornar la banca a sus legítimos y naturales dueños, significando que una banca nacional dirigida por el Estado resultaba ser una praxis institucional contraria al modelo neoliberal que el licenciado proyectaba. Para lo cual, el licenciado con posgrado en Harvard procedía a enviar una iniciativa al Congreso que modificaba los artículos 28 y 123 de la Constitución, por medio de la cual se decretaba que el gobierno cesaba el servicio público que prestaba la banca, dejando esta de ser un área estratégica prioritaria para el Estado, pasando a ser solo una muy importante actividad, susceptible, por tanto, de quedar bajo control de particulares. Que durante su gestión como secretario de Programación y Presupuesto y durante su campaña como candidato a la presidencia se haya manifestado por mantener a la banca como propiedad del Estado era cosa del pasado, mero discurso de un candidato recitando las promesas demagógicas de costumbre, cuando que para los fines perseguidos por la política económica que se venía implementando desde la segunda parte del sexenio anterior, desde la propia Secretaría de Programación y Presupuesto, resultaba imperativo reprivatizarla, tal y como se estaba pasando a reprivatizar decenas de empresas paraestatales, si no es que desaparecían por no ser rentables, actuándose acorde con las disposiciones de una política económica que avasallaba al Estado tanto en el sur como en el norte, transcurridos ya los 8 años de neoliberalismo a los Reaganomics en los Estados Unidos. Privatizaciones y apertura de mercados era el dictat que el orden financiero monetarista imperialista recomendaba. La aprobación de la iniciativa presidencial fue cosa de mero trámite, primeramente como un decreto que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la ley reglamentaria del Servicio Público de la Banca y Crédito, aprobado el 26 de diciembre del 89 por los diputados priistas con ayuda del grupúsculo parlamentario que dirige Rafael Aguilar Talamantes. Disposición para nulificar la adscripción de la banca al Estado, que pasó a complementarse con el Programa Nacional de Mudanzas de la Empresa Pública 1990-1994, presentado en marzo del 90.
procurándose proceder de manera gradual en la reprivatización, mencionándose en el decreto de diciembre que se preservaría el régimen mixto de inversión pública y privada y que el Estado mantendría al 66% del capital originario de los bancos, cosa que pronto también se incumpliría. A 4 meses de la aprobación de las reformas a la ley bancaria, el presidente Salinas de Gortari se desdice: el servicio público de banca y crédito es apenas una muy importante actividad, pero no es un área estratégica. Y el discurso justificante del viraje drástico argumentaba que la venta de la banca, el presidente dice, restablecimiento del carácter mixto en la propiedad, hará de ella una entidad debidamente capitalizada, más eficiente y competitiva dentro y fuera del país, con más posibilidades de modernizar rápidamente su infraestructura y sus servicios, y con más capacidad para detener las fugas de capital, queriendo contemporizar que tal fue la causa de su nacionalización. La justificación discursiva era lo de menos. El gobierno autócrata de Salinas así lo disponía para congratularse con los varones del dinero y proceder a seguir implementando una política económica de carácter monetarista, respaldada por los grupos financieros internacionales. En momentos en que los pretendidos beneficios de la enésima renegociación de la deuda eran magros, las transferencias al exterior entre 1990 y 1994 se reducirían apenas en 1.423 millones de dólares en promedio anual. El beneficio global, contando ahorros en el pago de intereses, posposición de pagos de capital y entrada de recursos frescos, apenas rebasa los 3.760 millones de dólares en promedio anual, evidenciándose una afectación al Banco de México con la caída de las reservas internacionales y con un creciente déficit en la balanza comercial, puesto que las reservas caían 464 millones de dólares entre octubre y diciembre del 89, pasando de 7.324 millones de dólares a 6.860, a la par que el balance caía de un superávit de 1.667 millones de dólares a un déficit de 645 millones de dólares. Y había que seguir consintiendo a la burguesía adinerada, a la que ni repatriaba capitales ni los destinaba a proyectos productivos, sino que se empleaban preferentemente en más especulación financiera. Mientras que la tercera salvaguarda procurada, la apertura a la inversión extranjera, tampoco rendía los frutos esperados, a pesar del cúmulo de incentivos propuestos. 18 bancos múltiples a reprivatización, resarcidos por el Estado y apreciados en la Bolsa Mexicana de Valores, 15 de ellos en calidad de activos contables, sumando un valor total de 152 billones de pesos, siendo Banamex y Bancomer los más importantes, todos ellos a venta del mejor postor. Sí, el mejor postor a consideración del presidente, que los vendía a quien le pareciera.